Jennifer, fíjese que le voy a decir que por favor preste atención en la clase y deje de estarle escribiendo a mi bebé mensajes, porque me caen los mensajes a mí. Usted es Jennifer Lucero, ¿no? ¿Me está prestando atención en la clase? ¿Maneja el tema o le ponemos prueba? Ok, jóvenes, entonces vamos a continuar. Entonces, todos esos procesos de sustancias que atraviesan la membrana celular a través de esos procesos, lo que es la disfunción o transporte pasivo. A partir de esto, como les mencionaba anteriormente, lo que hacen estas diversidades de moléculas es la concentración del medio interior de la membrana celular y a partir de eso empieza a regenerarse este tipo de moléculas que atraviesan esa membrana. Entonces empiezan a equilibrar la concentración de moléculas que puede estar dentro o fuera de la membrana celular. Y a partir de eso empieza lo que es algunas moléculas a elevarse. Si ustedes pueden ver aquí que se elevan este tipo de moléculas. Entonces, cuando se elevan esas moléculas jóvenes, empieza por el medio interior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas células están dentro de la membrana, pero también pueden estar afuera. ¿Y qué es lo que hace? Grandes cantidades de concentraciones de moléculas, ya sea dentro de la célula o fuera de la célula. A partir de eso, también contamos, jóvenes, con lo que es un transporte pasivo. Ya el transporte activo es muy diferente al pasivo. ¿Por qué? Porque ya este consiste que es que todas esas sustancias o esas partículas, esas moléculas van a entrar en un constante movimiento y a partir de eso empieza lo que es a segregar bajas concentraciones y cuando empieza a ingerir bajas concentraciones, entonces hacia algunas altas concentraciones, entonces empieza a transportarse todo lo que se puede elevar dentro de lo que son las proteínas, dentro de la membrana celular. Y recuerden que dentro de la membrana celular también teníamos algo muy denotado que era el ATP, adenosín trifosfato. Entonces, a partir de ese transporte activo, cuando baja la concentración de moléculas, si ustedes se fijan, estas moléculas que estaban elevadas en el transporte pasivo empiezan a disminuir en el medio interior de la membrana. Entonces, a partir de eso se genera lo que es una concentración de sodio y esa concentración de sodio se ve reflejada en las proteínas de lo que es la membrana. Entonces empiezan a depositarse en lo que es la membrana, o sea, dentro de la membrana y empieza a introducirse lo que es la célula. A partir de eso tenemos lo que es el transporte activo. ¿Preguntas? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok, bien. Ok, chicos, ahora, antes de continuar, me gustaría saber quiénes ya cuentan con el libro de texto. ¿Ya todos tienen el libro de texto o Ya lo todavía? tengo. Sí, ¿Ya todos tienen el libro de texto? Yo no lo tengo, profe. Miguel y Alejandro. yo también. Oh, yo sí lo tengo. Yo no Estoy lo levantando la tengo. mano. Vamos a ver. Miguel, Kaylin y ¿quién más? Dijo yo también. Ah, Joan. Ok, solo son 3 ya, que los que faltan. Perfecto, muy bien. Ok, jóvenes, lo que estoy haciendo con la misma rutina. Si ustedes pueden fijarse, los que tienen el libro de texto van subrayando. Y los que no tienen el libro de texto, para que tengan copiado lo que es el contenido, vayan tomando captura de pantalla y después proceden a copiarlo en su libro, en su cuaderno. Porque acuérdense que se está evidenciando subrayado
y el aplico de la actividad. Entonces, los que no tienen el libro de texto tienen que evidenciar contenido copiado en su cuaderno y el aplico. ¿Bien? Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Espero que hayan tomado la captura de esto. Ok. Ok, jóvenes, entonces, siguiendo con el tema, dentro de lo que es la célula, siempre van a haber flujos de energía dentro de la membrana celular, pero también hay flujo de energía interno o externo. Pero también cuando nosotros hablamos de estas pequeñas estructuras de la membrana celular, estamos hablando de que tiene o consigue dos medios de procesos. Y esos medios de proceso por el cual son conocidos son los ectocitos y los endocitosis. La endocitosis, jóvenes, con los exocitos se dan en lo que es en la membrana extracelular de la membrana celular y a partir de eso empieza a interactuar la membrana endoplasmática con el aparato de Golgi. Entonces, ¿cuál es la función del exetocito? Pues este proceso, jóvenes, es el proceso por el cual esas células empiezan a liberar grandes cantidades extracelular, o sea, grandes cantidades de moléculas, y estas sustancias empiezan a producirlo por lo que es el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Entonces, ¿qué hace lo que es el exocitos? Los exocitos, jóvenes, lo que hacen es que empiezan a segregar esas sustancias y esas sustancias se van interactuando y teniendo contacto con la membrana y a partir de la membrana empieza a funcionar todo esa información que viene de liberar esas células a partir de lo que es el medio extracelular. Entonces, a partir de eso empiezan lo que es la vesícula a generar y a invertir ese medio de moléculas y de sustancias por el medio extracelular. A partir de eso también tenemos, jóvenes, lo que son los endocitosis. Las endocitosis, por lo general, genera un cambio. ¿Tomaron captura de pantalla, chicos? Sí. Perfecto. Cuando ya hablamos nosotros de la endocitosis, estamos hablando lo contrario de la primera función. ¿Por qué? Porque ya aquí lo que él empieza a incorporar es macromoléculas, o sea, moléculas más pequeñas que la extracelular. Y a partir de eso, las macromoléculas son materia o partículas mediante la cual se van informando a través de lo que es las vesículas. Y esa vesícula va a partir de la membrana celular. Entonces, ¿qué es lo que hace que en una pequeño depósitos, que ellos tienen una pequeña parte de lo que es la molécula, empiezan a doblarse? Y cuando empiezan a doblarse de adentro hacia afuera, entonces empieza a generar pequeñas bolsas y esas pequeñas bolsas van de aumento, o sea, tamaños grandes, pequeños, más pequeños, hasta llegar a macromoléculas, o sea, cantidad de moléculas sumamente pequeñas y eso va a empezar a generar lo que son partículas ingeridas y también va a empezar a tener un proceso fluido extracelular dentro de la membrana, pero en sí esto se traduce, toda esta información de los endocitos se traduce a lo que es el citoplasma. A partir de eso, jóvenes, cuando hablamos de los endocitos, estamos hablando de la célula que incorpora las macromoléculas o materias o particuladas mediante la formación de la vesícula a partir de la membrana celular. Para toda la función que ejerce lo que son los endocitos, jóvenes, también tienen un proceso muy importante en que los endocitos pueden estar en contacto, se funcionan y forman una vesícula en el interior celular, pero puede producir por lo que es por medio de los fagocitos o por medio de la pinocitosis. Entonces, a partir de eso genera
múltiples de cantidades alimentarias que pueden estar llamadas a través de lo que son las vacuolas. Entonces, la membrana, jóvenes, celular siempre se hunde de una forma como la vesícula, luego se introduce a lo que es el citoplasma. Como les había explicado anteriormente, todo el proceso de lo que es la endocitosis se va traduciendo de forma de información a lo que es el citoplasma. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, entonces vamos a continuar con el tema. ¿Tomaron captura, jóvenes? Ok, perfecto. Ok, aquí tenemos el proceso de cómo se da lo que es la endocitosis con la exocitosis. Entonces, a partir de, a partir de estos jóvenes, si ustedes se fijan, empieza lo que es la membrana. Entonces, a partir de la membrana, todas estas partículas, todas estas macromoléculas que ustedes se fijan aquí, empiezan a entrar dentro de lo que es la membrana. A partir de la membrana empieza lo que es a generar compartimiento de moléculas y a entrar lo que son en las capas de los fagocitos y a generarse grandes cantidades de moléculas a unirse y empiezan a formar lo que es un degradamiento tanto como el medio interior y dentro de la membrana celular y se traduce a lo que es la vesícula. Y a partir de la vesícula dijimos que empieza a que se forma y se hunde por medio de lo que es toda la superficie de lo que es el citoplasma. Y a partir de eso entra la función de lo que es exocitosis, que ya aquí lo que hace que es que las proteínas están dentro de la membrana celular. Entonces, ¿qué hace? Hay una ruptura y esa ruptura dentro de lo que son las moléculas de la membrana celular empiezan en la vesícula, se transportan por medio de lo que es la vesícula. ¿Qué hace la vesícula? Empieza a un cambio de partículas de moléculas, entonces ellas empiezan a ¿qué? Empiezan a salir todas esas moléculas por medio de lo que es la membrana celular. Entonces aquí lo que hace que se elevan cantidades de concentración de proteínas dentro de la membrana celular. Entonces empiezan a estar dentro de la membrana celular y fuera de la membrana celular. Y esto se ve dirigido en lo que es el citoplasma. ¿Entendimos el proceso, jóvenes? Excelente, perfecto, bien. Entonces, a partir de eso vamos a entrar con la respiración celular, pero para dejarlos trabajando un ratito, vamos a hacer un mapa conceptual en su cuadernito sobre la respiración celular. Solamente esto que tenemos aquí, sobre la respiración celular. Vamos a ver, Valerie, me levantó la mano, dígame, Valerie. Maestra, cuando Ajá. alguien presenta problemas en la vesícula es porque no está pasando, ejecutándose bien ese coso de la Endocitosis, Ajá. correcto. Por eso muchas veces se da lo que es el problema en la vesícula, que son piedras en la vesícula, porque no se está generando grandes cantidades de macromoléculas. Y muchas veces lo que hace la piedra en la vesícula es andar comiendo bastante sal, especias, condimentos más que todo, grasas. Sí, bueno, gracias, maestra. Listo. Vamos, jóvenes, quiero que me hagan un mapa conceptual solamente con lo que es el proceso de la respiración celular. Y si ustedes se fijan, la respiración celular comprende lo que solo es la respiración celular aeróbica y anaeróbica. Entonces vamos a hacer un pequeño mapa conceptual en el cual solo van a tener únicamente, vamos a ponerles 7 minutos. Vamos. Los que no tienen el libro de texto está proyectado en su pantalla.
¿Cómo van, jóvenes? ¿Terminaron? Ya casi, profe. Ok. Ya, profe, ya terminé. ¿Terminaron todos, jóvenes? Yo aún no, maestra. Vamos, 1 minuto nada más, porque era corto el mapa conceptual. Vamos. ¿Listos, jóvenes? Ok, vamos a discutir. Cuando nosotros hablamos del proceso de la respiración celular, estamos hablando de un proceso de degradación. ¿Por qué ocurre ese proceso de degradación? Porque dentro de las células ocurre lo que son nutrientes y esos nutrientes empiezan a degradarse y a partir de esa degradación de nutrientes se empieza a obtener lo que son ácidos grasos, carbohidratos, proteínas, lípidos y son fuertes de energía. Entonces, a partir de eso, ¿qué entra en concentración con la respiración celular? Entra lo que es la glucosa. La glucosa, jóvenes, por lo general es una molécula energética y es altamente empleada en los seres vivos.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la respiración celular, estamos hablando del proceso de degradación de nutrientes. ¿Qué ocurre dentro de la célula de los seres vivos para la obtención de energía? ¿Cómo utiliza la respiración celular en lo que es el metabolismo o lo que es el metabólicas? Pues a partir de dos fases principales. Una de ellas es que se clasifica en la respiración aeróbica y la otra es la respiración celular anaeróbica. Pero ¿en qué consiste la respiración aeróbica? Vamos a ver, en este caso le vamos a dar la participación a Jennifer. Jennifer, ¿qué nos podría decir usted en contexto de lo que puso en su mapa conceptual? ¿Qué entendió por lo que era la respiración celular aeróbica? Pues yo puse que es aquella que se realiza en el interior de la célula. Es aquel que se realiza en el interior de la célula. Muy bien. Es la que presencia el oxígeno. Y es la que presencia el oxígeno. Vamos a ver. ¿Alguien tiene más detallado lo que dijo Jennifer? Vamos, participación, jóvenes. Gracie. Dígame, profe. Ay, Gracie, estás en gran plática y no está en mi clase. Gracie, dígame, ¿qué logró poner usted en lo que es la respiración celular aeróbica? Lo que yo puse es aquella que se realiza en el interior de la célula y en presencia de oxígeno. Excelente, muy bien. Bien, vamos a explicar cuál es la función principal dentro de lo que es la respiración celular y la respiración celular aeróbica. Por lo que Gracie dijo y lo que Lucero también comentaban, que es aquella que va a realizar un proceso mediante lo que es el interior de las células y va a tener presencia de oxígeno. Pero ¿cómo se da en sí esa respiración? Pues se da a través de la oxidación. ¿Y cómo se oxida? Se oxida a través de procesos químicos que se relacionan con compuestos. Y esos van a ser oxidantes, o sea que van a ser elementos llamados de elementos que tienen cargas o tienen parcialmente electrones y estos electrones se van a unir a esos átomos llamados reductor. Entonces, a partir de eso empiezan ellos a expulsar, a liberar toda esa energía que alcanza por medio de los electrones y empieza a formar lo que es la respiración aeróbica. Pero esa mente solo se va a dar si dos compuestos son altamente electrónicos, parcialmente cargadas con cargas electrónicas, que son los electrones. Acuérdense que el átomo está constituido por protones, neutrones y electrones. ¿Cuál más me hace falta? ¿Cómo está conformado el átomo, jóvenes? ¿Se acuerdan? Vamos. Acabo de decir 3, pero me hace falta uno. ¿Cuál será? Si está constituido por neutrones, protones, electrones. Vamos, ¿cuál creen que será? ¿Cuál creen que es? Ay, yo no sé si es, pero yo creo que va a ser ridículo, pero creo que es el protozone. No, nada que ver. No. Ok, si ustedes se fijan, jóvenes, prácticamente les di todas las partes. Cuando nosotros hablamos de un átomo, estamos hablando de que cuenta con su electrón, estamos hablando que contiene un núcleo y dentro del núcleo, jóvenes, están lo que son los neutrones y a partir de eso están los protones. Cuando nosotros hablamos de lo que es un átomo o moléculas de átomos, que son las que están en el centro,
Esas se le llaman núcleo, pero ¿cómo nosotros distinguimos un núcleo? Porque están formadas por dos partículas. Por ejemplo, si ustedes se fijan, las que están de color amarilla es un compuesto químico y las que están de color azul son otro elemento o otro compuesto. Entonces, a partir de eso empiezan lo que son los electrones a tener más alta de probabilidad de carga energética que los protones. Entonces, a partir de eso empieza a generar el cambio dentro de lo que es la respiración anaeróbica. Por ejemplo, Kaylin, Elionay, Berenice, que no me están prestando atención, ¿vamos a seguir dando ustedes la clase? Están viendo a la ventana, otros están viendo al lado y no me están prestando atención. La profesora explicándose, matando, explicándose y son pocos los que le están prestando atención. Bien. A partir de estos procesos, jóvenes, como se da la respiración celular aeróbica, también tenemos un proceso que esto es de liberar energía, como les decía anteriormente. ¿Quién libera esa energía? Liberan todos esos enlaces que están con los electrones o que se estaban formando con los electrones. Entonces, a partir de eso se da el proceso de la respiración aeróbica. Vamos a ver con la respiración celular anaeróbica. Ángel. Vamos, Ángel. ¿Qué puso usted con respecto a su mapa conceptual? ¿Qué es la respiración celular anaeróbica? Yo le puse que es similar a la aeróbica porque usa una cadena respiratoria para formar el ATP y se diferencia de esta porque utiliza agentes oxidantes distintos al oxígeno. Excelente, muy bien. Alexa, ¿qué me podría decir usted, Alexa, con respecto a su mapa conceptual? Que es cuando el oxígeno no está presente en el rompimiento de las moléculas nutritivas y por lo tanto delibera una menor cantidad de ATP. Excelente, muy bien. Entonces, jóvenes, cuando nosotros hablamos de la respiración celular, si ustedes se fijan, anaeróbica es que libera toda esa cantidad de energía, pero ya la respiración celular aeróbica, esta ya utiliza una cadena respiratoria que forma ATP. Ahora bien, yo sé que ustedes son bien inteligentes y que les gusta contestarme a todos los que les pregunto. ¿Qué significa ATP? ¿Qué dijimos ayer que era ATP? Adenosín trifosfato. Excelente. Adenina trifosfato o adenosín trifosfato. Muy bien, excelente. Entonces, a partir de esos jóvenes empieza a formarse moléculas de adenina y 3 elementos de fósforo. Entonces, a partir de eso empieza el agente oxidante que pueden ser compuestos inorgánicos y a partir de esos compuestos inorgánicos va a tener menor cantidad de electrones y cuando tiene menor cantidad de electrones es que va a tener menor energía. Entonces, a partir de eso los agentes oxidantes jóvenes no solo es el oxígeno, sino que también puede ser el dióxido de carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, entre otros. Pero la respiración celular anaeróbica se da por la cantidad de presencia que hay de ATP y esa ATP se produce a través ya sea de fermentación que se da en el proceso de la glucosa y ese proceso de la glucosa, jóvenes, puede generar y liberar lo que son energías y eso se va a dar a mayor producción o mayor producto energético, se va a dar mayor propiedad y eso va a depender de la fermentación que se está utilizando en la industria alimentaria. Por ejemplo, cuáles son las frutas que pueden ayudar a liberar moléculas o liberar lo que es energía de la glucosa y enriquecer el valor de esos nutrientes y a partir de eso se da la descomposición dentro de lo que es la glucosa y empieza a formar la producción de fermentación. Por ejemplo, ¿cuáles son las concentraciones ricas en glucosa? Por ejemplo, las verduras, algunos carbohidratos, algunas proteínas,
algunos azúcares, pero muchas veces el azúcar no es conveniente para lo que es el proceso de la glucosa, sino que prácticamente es tener una alimentación balanceada. ¿Y quiénes tienen este proceso de respiración celular anaeróbica? Pues lo tenemos nosotros, los seres humanos, los animales e incluso las plantas, solo que cada uno tiene una forma de sintetizarse y fermentarse particularmente de acuerdo a los nutrientes que está recibiendo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No, jóvenes? Ok, perfecto. ¿Tomaron captura de pantalla los que no tienen el libro de texto? Sí, perfecto. Ya. A partir de esos jóvenes, wow. Donde me quede, a partir de esos jóvenes se da el proceso de lo que es la división celular. Ya la división celular comprende las fases de la meiosis, la mitosis, pero ya aquí la producción celular o división celular es el proceso de esas células que se pueden estar dando de origen, que tienen su estructura y tienen un material genético. Y dentro del material genético se encuentra el ciclo celular, que son presencia de lo que son las células eucariotas. Entonces, a partir de esos jóvenes van a copiar todo esto de aquí, van a subrayar esto de aquí. Bien, cuando nosotros hablamos del ciclo celular, estamos hablando de las presencias que hay dentro de las células eucariotas. Empiezan a dividirse en dos fases, interfase y lo que es la fase M o lo que es la división celular. Entonces, a partir de ese proceso empieza la interfase dentro de lo que es la célula, empieza a nutrir. Pero, ¿qué sucede con la división celular? Pues la división celular, que es la fase M, empieza lo que es la producción de células hijas. Y a partir de eso, la interfase se divide una vez en 3 etapas. Etapa G, etapa S y etapa G2. ¿En qué consiste cada una de las etapas? Pues la etapa G1, jóvenes, son las células que crecen a efecto continuamente del metabolismo, o sea, de manera normal. Entonces empiezan a duplicarse conforme sus organelos, mientras que la fase S ya empieza la duplicación del ADN y de los cromosomas. Mientras que la fase G ya empiezan las células, o sea, las células que crecen y se preparan para el proceso de la mitosis. La mitosis, jóvenes, comprende lo que son 6 fases y el último proceso. Una de ellas es la profase, metafase, anafase y telofase. Y a partir de la telofase empieza a generarse lo que son llamadas células hijas. Vamos. Tomen captura. ¿Listo? Excelente, muy bien. Vamos a continuar con el tema. Entonces, cuando nosotros hablamos, jóvenes, de la parte de lo que es la mitosis, que dijimos que se comprende la fase profase, anafase, telofase, pero en sí, ¿qué es el proceso de la mitosis? Pues la mitosis, jóvenes, es un proceso que se da mediante lo que es la división celular o la división nuclear, que asegura a partir de una célula se forman 2 células nuevas y en cada ciclo, los cuales recibe exactamente la misma información genética, y esto se debe al contenido de la célula madre. ¿Cómo se da el proceso durante lo que es la profase? Pues esto de la profase ocurre más que todo, jóvenes, dentro del núcleo o dentro de lo que es el citoplasma. Ya lo que empieza él es a querer sintetizar y a querer transmitir esa información de ADN y a estructurar nuevas estructuras, o sea, a generar estructuras llamadas cromosomas.
que los cromosomas también son llamadas, esas pequeñas partículas que se están formando de cromosomas son llamadas cromátidas. Entonces, jóvenes, para hacer un repaso y quedarnos hasta aquí, porque ya se nos terminó la hora, acuérdense o me podrían decir ustedes en qué consiste o se acuerdan cuántos pares de cromosomas tenemos nosotros los seres humanos. Vamos. Parece que 23. 23 pares de cromosomas. Muy bien. Ahora, me gustaría saber cuántos en total tenemos de cromosomas. 46. 46. Excelente, muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son los cromosomas que nos distinguen de un varón? X y Y. X y Y, muy bien. ¿Y los cromosomas del género femenino son? X y X. XX, correcto, muy bien. Entonces, jóvenes, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Nos vemos hasta el día jueves. Vamos a continuar con el tema. Así que todavía no contesten en aplico, chicos, sino que hasta que terminemos el tema. ¿Bien? Perfecto, jóvenes. Entonces, cuídense. ¿Tomaron captura los que no tienen libro de texto de lo último que vimos? Excelente, muy bien. Entonces, jóvenes, feliz día y nos vemos hasta el jueves. Adiós, Bye, Miss. jóvenes. Adiós, profe. Adiós. Adiós, profe.